Bien, bien, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a este espacio académico a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde con sede en la ciudad de Huaraz. Estamos nuevamente en este espacio académico en el marco del proceso de transferencia de conocimientos a favor de nuestros productores, así como en el proceso de fortalecimiento del talento humano. Estamos en línea ya con la ingeniera Jacqueline Granados Gómez. Ella es egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en sanidad agraria del SENASA Ancash. Actualmente viene desempeñándose como jefa del área de insumos agropecuarios e inocuidad alimentaria. Asimismo, en algunos años atrás ha sido jefa del SENASA Ancash. Es decir, es una profesional a carta cabal y con amplia experiencia en el sector agrario. Esta noche vamos a abordar el tema uso y manejo adecuado de plaguicidas. Ingeniera Jacqueline, buenas noches. Buenas noches, Rasul. Buenas noches con todos. Primeramente, gracias por la presentación, pero aclararte que actualmente ya no estoy a cargo del área de insumos agropecuarios e inocuidad alimentaria, ya esto desde el año pasado. Anteriormente sí estuve a cargo del área durante varios años, pero actualmente no. Actualmente vengo ejerciendo como especialista de sanidad agraria. Bien, ingeniera, entonces vamos a dar inicio a este espacio académico y el tiempo es suyo, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra capacitación, nuestra presentación. Como podemos ver ahí, el tema pues que nos trae el día de hoy es sobre el uso y manejo adecuado de plaguicidas. Es un tema de repente conocido, pero sin embargo creo que siempre hay algo por aprender, hay algo que de repente podamos aclarar y bueno, estoy a la disposición de ustedes luego de la presentación, ¿no? En algún momento. Entonces, vamos a dar inicio ya a la presentación. Em, Tenemos acá esta diapositiva los temas que vamos a tratar dentro de esta presentación. Como podemos ver acá, vamos a ver en general sobre los plaguicidas, sobre específicamente los plaguicidas de uso agrícola, que es la competencia del SENASA, sobre las plagas, sobre las plaguicidas y sus formulaciones. Otro punto más es tipo de plaguicidas, cómo se clasifican, si es seguro, correcto o apropiado el uso de estos plaguicidas, cuáles son los riesgos de estos plaguicidas, los plaguicidas, su registro. Un tema muy importante y que de repente muy poco se ve es el tema de la etiqueta, ¿no? De un plaguicida, el rol en el uso y manejo adecuado de cada uno de los actores dentro del Sistema Nacional de Plaguicidas, y por último, el uso y manejo adecuado de plaguicidas y las etapas. Entonces vamos a dar inicio, este es el contenido, lo que vamos a ver en adelante. Entonces, cuando hablamos de plaguicidas, si nosotros vemos desde un punto de vista como SENASA, ustedes saben que el SENASA es una entidad pública, técnica, especializada, perteneciente al Ministerio de Agricultura, es la autoridad oficial en el tema de plaguicidas, en lo que es producción orgánica, inocuidad agroalimentaria. A su vez tiene otras áreas, como es el área de sanidad vegetal. Tenemos además ya muy aparte de esto, ahorita lo que les estoy mencionando es más lo que tiene que ver con la parte agrícola, pero también tenemos un área de sanidad animal. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en un solo tema. Nosotros, o el SENASA tiene una subdirección de insumos agrícolas, eh, y ahí vemos el tema pues de los plaguicidas. Entonces, les decía, si nosotros como SENASA hablamos de plaguicidas, los vamos a ver como un tema regulatorio, ¿no? Existe una norma, eh, es el reglamento 001 del año 2015, donde se menciona o se ve todo lo que es el Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola. Entonces nosotros regulamos todo lo que es el comercio, principalmente el comercio,
en el caso de las detenciones ejecutivas de los plaguicidas. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un productor, ¿no? Los plaguicidas van a ser, pues, un aliado del productor para poder combatir las plagas de manera general, ¿no? Va a permitir también una producción, ¿no? Una rentabilidad, y también vamos a hablar de ahí de la seguridad alimentaria, ¿no? Vamos a producir alimentos. Pero también estos plaguicidas tienen, ya viéndolo desde otro punto de vista, y si hablamos el tema, por ejemplo, de los riesgos de un uso inadecuado de los plaguicidas, vamos a ver pues que van a afectar no solamente a los cultivos, ¿no? También van a afectar, como podemos ver ahí en la parte baja de la diapositiva, puede causar la muerte al hombre, y también va a afectar, va mucho más allá, va a afectar a todo lo que es el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, eso sería en términos generales, dependiendo del punto de vista, ¿no? Como podamos verlo. Vamos a ver también, les mencioné que nosotros tenemos un reglamento del año 2015, donde tenemos ahí un término que está dentro de este reglamento con respecto a qué es un plaguicida de uso agrícola, ¿no? Y de acuerdo a este reglamento, un plaguicida de uso agrícola es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, ¿no? Ese es, digamos, la definición dentro de nuestro reglamento, que está amarrado pues a un término, estoy mencionando al término plaga. Cuando hablamos del término plaga, nos vamos a referir a especies no deseadas, ya sea de plantas o animales, que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, en la elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera, ¿no? Como pueden ver, el término es bastante amplio, ¿no? Ahora, dentro de lo que es plaguicidas de uso agrícola, por un tema, digamos, regulatorio dentro de la norma, incluyen dentro de este término de plaguicidas de uso agrícola a los que son reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes y sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte, ¿no? Entonces, estos últimos de acá están dentro de ese término, pero por un tema de norma, de legislación, ¿ya? Entonces nosotros también vamos a fiscalizar estos productos cuando nosotros vamos, por ejemplo, a los establecimientos de plaguicidas de uso agrícola. No solamente nos vamos a fijar en los insecticidas, en los fungicidas, etcétera, sino también en los reguladores de crecimiento, de foliantes, de secantes y algunos otros productos que se utilizan en el almacenamiento o transporte. Ese es el término dentro de nuestra norma y que nosotros como SENASA manejamos. Eh, Acá ya vemos unos ejemplos de plagas, ¿no? Son diferentes, como podemos ver ahí en la diapositiva. Tenemos insectos que van a afectar el producto, ¿no? Y que se ven a simple vista, como podemos ver ahí en el caso del maíz o del algodón, ¿no? Los heliotis son gusanos que afectan el producto. Pero también tenemos dentro de lo que es plagas, otros insectos o ácaros, en este caso son ácaros, ¿no? Arañita roja, que a simple vista no se puede observar, son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero también existen plagas, como en el caso de acá, que podemos ver acá, roedores, por ejemplo. Roedores no solamente afectan dentro de lo que es, digamos, las casas, sino que también lo encontramos en los campos agrícolas. Ahora, además de estos, digamos, insectos o animalitos, también tenemos especies vegetales que los podemos encontrar dentro de los campos de producción,
como por ejemplo en esta diapositiva vemos acá una maleza que se presenta en un campo comercial de algún cultivo que no ha sido sembrado ahí, sin embargo, se ha desarrollado y por lo tanto viene a ser, va a generar una competencia con el cultivo y por lo tanto tiene que eliminarse. También tenemos pequeños microorganismos, como en el caso vemos acá de la fresa. En este caso son hongos que no se ven tampoco a simple vista. En este caso es mucho más difícil de observarlo a comparación del ácaro, que si nosotros esforzamos la vista lo podemos ver andando en la hojita. Sin embargo, en el caso de los hongos, solamente a través pues, de microscopio. Entonces, en general, todos estos ejemplos, para que me puedan entender más el concepto que les mencioné hace un momento de lo que es plaga. En general, son plantas o animales que van a hacer una competencia con nuestro cultivo y por lo tanto se busca eliminarlo, ¿no? Pero siempre dentro de un concepto de manejo integrado de plagas. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver ya sobre específicamente los plaguicidas, ¿no? Como podemos ver ahí, son unos ejemplos para que me puedan entender de un plaguicida X, ¿no? Le hemos sacado el nombre comercial para que de manera didáctica puedan ustedes entender. Muchos de los productores van a los establecimientos de plaguicidas, a las agropecuarias, como también las denominan, y adquieren estos productos, adquieren estos plaguicidas. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no se lee. En el caso de los plaguicidas, toda la información necesaria sobre este producto lo vamos a encontrar en la etiqueta del plaguicida. Ya ahí lo podemos ver, ¿no? En este caso se trata de un plaguicida que tiene un ingrediente activo, ¿no? Eso es lo que va a combatir la plaga. Este ingrediente activo de acá, en este caso, pues es cimetofén, ¿no? Pero vamos a ver, si vemos al lado derecho, este gráfico del plaguicida, vamos a ver que el ingrediente activo, comparando con el aditivo, porque además del ingrediente activo, un plaguicida siempre tiene un aditivo, ¿ya? En este caso, los aditivos pueden ser aceite, puede ser agua, puede ser solventes de petróleo, cualquiera de ellos pueden ser los plaguicidas, perdón, los aditivos. Entonces, como vemos acá, el ingrediente activo tiene pues una pequeña cantidad, si lo vemos así en este gráfico, la parte negrita es el ingrediente activo y toda la parte amarilla es el aditivo, ¿no? Entonces, esa es la composición de un plaguicida. No es solamente un ingrediente activo, sino que también tiene unos aditivos que van a ayudar que ese ingrediente activo se impregne en la planta, ¿no? Entonces, y muchas veces estos aditivos les he mencionado yo que puede ser agua, puede ser aceite o puede ser solventes de petróleo. Y justamente de repente estos aditivos son los que hacen que tenga más peligrosidad ese plaguicida, ¿ya? Pues acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos el nombre de plaguicida, que en este caso solamente le hemos puesto plaguicida 1, plaguicida X, ¿no? Dentro de esta etiqueta vamos a ver el contenido, la composición, ¿no? Que es el ingrediente activo más el aditivo. También podemos ver que dentro del plaguicida, perdón, de la etiqueta del plaguicida, podemos ver ahí y se puede apreciar, dice registro de SENASA. Ese es importante, es una información importante dentro de esos plaguicidas. Todo plaguicida que se comercializa dentro de nuestro país debe tener la autorización o debe tener el registro de SENASA. Si no, no sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, ahí vemos toda esta información. Entonces, lo podemos encontrar y lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya más el tema de etiqueta. Ahora, existen dentro de lo que es plaguicidas diferentes formas de presentación, ¿no? Puede ser un concentrado emulsionable, puede ser un concentrado soluble, suspensión concentrada. O sea, hay diferentes formas como se presenta, hasta polvo, gránulos, que podemos encontrar nosotros cuando hablamos plaguicidas.
Ya habíamos visto también, acá ya lo vemos ya, cómo se va a clasificar esos plaguicidas en función al, digamos, a la plaga que quieren combatir. Si queremos controlar unos insectos, se llaman insecticidas. Si son ácaros, será acaricidas. En el caso de roedores, rodenticidas. Herbicidas, cuando son malezas. Fungicidas en el caso de hongos. Y bueno, también pues yo les explicaba que por un tema de la norma, los reguladores del crecimiento también están considerados dentro de todo este concepto. A ver, vamos a ver ahora que hay tipos de plaguicidas. Les mencionaba yo que existen plaguicidas de uso agrícola, pero también que son sintetizadas, pues son formuladas por diferentes empresas. Pero también tenemos nosotros insecticidas biológicos. En este caso utilizan, por ejemplo, estos son bacilos, ¿no? Son entomopatógenos que son producidos y estos son insecticidas biológicos en este caso, no como los otros tres anteriores, que son plaguicidas químicos de uso agrícola. En el caso de los insecticidas biológicos, también está dentro de la competencia de SENASA, ¿no? Y también posee su número de registro. Ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, entonces hay plaguicidas químicos de uso agrícola y también hay plaguicidas biológicos, ¿ya? Ahora, también los plaguicidas se pueden clasificar de acuerdo a su peligrosidad, ¿ya? Entonces, ahí lo podemos ver. Hay diferentes categorías dentro de lo que es plaguicidas. En la parte superior son plaguicidas de uso agrícola y la parte baja es un insecticida biológico. Es un plaguicida biológico. Ahora, acá los vamos a diferenciar por la banda que tienen en la parte inferior del frasco, en este caso, o también incluso puede ser en el caso de biológico, por ejemplo, es una bolsita, es sólido, pero también posee su banda, ¿no? Esta banda se va a diferenciar por la peligrosidad que representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los plaguicidas agrícolas, plaguicidas químicos de uso agrícola, son tres bandas que se van a encontrar. Nunca vamos a encontrar un plaguicida químico de uso agrícola con banda verde, no. Solamente puede ser, en este caso, como vemos ahí, azul, amarillo y rojo, ¿no? El azul es ligeramente peligroso, el amarillo moderadamente peligroso, extremadamente peligroso. Como podemos ver en la parte izquierda, en ese cuadrito, podemos ver que también hay otro tipo de advertencias, ¿no? Aparte del color de las bandas. Por ejemplo, en el caso de los plaguicidas de etiqueta roja, los que son extremadamente peligrosos y altamente peligrosos, dentro de sus envases también vamos a observar que hay pictogramas o frases de advertencia, ¿no? Ahí podemos ver las calaveras de muerte, ¿no? Y lo vemos también ahí al costado en el frasco. O también la frase de advertencia de muy tóxico o tóxico. En esos dos colores son, digamos, bandas de las etiquetas de color rojo. En el caso de la etiqueta o de la banda de color amarillo, se trata de un plaguicida moderadamente peligroso, ¿no? Ahí tenemos cómo lo vamos a reconocer, ¿no? Ese rombo. Y también la frase de advertencia de dañino. En el caso de los plaguicidas con banda azul, son plaguicidas ligeramente peligrosos. Ahí la advertencia es de cuidado, ¿no? Esa es la frase que vamos a observar también y lo vemos ahí en el plaguicida banda azul. En el caso del plaguicida biológico, también, a pesar de que es biológico, tiene pues también una frase de advertencia de precaución. Entonces, finalmente, todos los plaguicidas, no solamente los plaguicidas químicos de uso agrícola, sino también los plaguicidas biológicos, tienen peligrosidad. Todos son peligrosos finalmente. Ahora, acá podemos ver
sobre los riesgos de los plaguicidas. Cuando hacemos la aplicación de un plaguicida, lo que podemos ver es de que se hace la aplicación y no es que solamente cae, digamos, a las plantas, ¿no? De todas maneras, siempre se deriva hacia el suelo, como podemos ver allí, ¿no? No solamente a las plantas, va más allá, no solamente cae a la persona que está aplicando, sino que también va a afectar a alrededor en general, ¿no? Al medio ambiente, porque de repente puede que en el momento que está aplicando, la velocidad del viento ayude a dispersar más estos plaguicidas. Pues por eso es que los plaguicidas tienen riesgos, ¿no? No solamente va a afectar a la persona que lo aplica, a las plantas, sino también al medio ambiente que nos rodea. Siguiendo con los riesgos al cultivo, ¿no? O los riesgos en general, hemos visto que también puede afectar a las mismas plantas, al cultivo que estamos nosotros, donde estamos aplicando nuestro plaguicida, ¿no? En este caso va a haber pérdidas de la producción, puede haber rechazos en la producción y daños al cultivo. Cuando nos referimos sobre la pérdida de la producción, nos vamos a referir a diferentes casos. Por ejemplo, aplicaciones que no correspondan o que sean innecesarias, ¿no? En este caso, cuando nos referimos a aplicaciones que no correspondan, podemos hacer de repente, puede suceder que hacemos una mala evaluación o de repente no identificamos a la plaga, lo confundimos con controladores biológicos, entonces esas van a ser aplicaciones que no corresponden, ¿no? Puede ser que no sea una plaga, y se da el caso muchas veces que el productor no conoce a los controladores biológicos y piensan que son plagas y hacen las aplicaciones. Entonces esas serían aplicaciones que no corresponden, ¿no? O cuando lo confundimos con otros problemas. Por ejemplo, acá vemos, puede ser que también se presente en la planta deficiencia de algún microelemento, ¿no? Y de repente se pone amarillo y pensamos que es algún tipo de problemas de hongos, por ejemplo. Hacemos una aplicación, entonces serían aplicaciones que no correspondan o innecesarias, ¿no? Eso sería. Luego también pérdidas de la producción cuando hacemos preparaciones incorrectas. Entonces, en este caso, lo que debe saber el productor es cómo es que debemos de preparar también los plaguicidas. En el caso, por ejemplo, de plaguicidas biológicos, muchos de ellos, para que sean aplicados, necesitan que se corrija, por ejemplo, el pH del agua. Porque en este caso los plaguicidas biológicos tienen esa particularidad. Se tiene que haber analizado el agua y ver cuál es el pH y aplicar, en este caso, un corrector al agua para nosotros poder preparar el plaguicida y poder aplicarlo. Y si nosotros desconocemos esos detalles, vamos a hacer una preparación incorrecta, ¿no? Claro, una preparación incorrecta, no sabemos esos detalles y por lo tanto lo vamos a preparar mal. Ahora, aplicaciones incorrectas. De repente, puede que nosotros hagamos alguna aplicación, lo aplicamos en un lugar donde no era importante que llegue. Hay problemas, por ejemplo, de algunas hongos, o presencia sobre todo de hongos que de repente lo vamos a encontrar no en el haz de la hoja, sino en el envés. Y si no hacemos una buena aplicación, vamos a hacer una aplicación incorrecta y por lo tanto va a haber también pérdidas en la producción, ¿no? Y además de eso va a haber también, digamos, una pérdida, digamos, vamos a malgastar nosotros la inversión que estamos haciendo al comprar uno de esos plaguicidas y lo estamos aplicando mal, ¿no? Y vamos a realizar una aplicación incorrecta. Otra de las cosas que también sucede es de que generamos nosotros como productores resistencia en los cultivos. ¿Por qué? Porque continuamente de repente utilizamos el mismo plaguicida
Y si nosotros lo utilizamos continuamente, vamos a generar una resistencia en la plaga y va a llegar un momento en el cual ese plaguicida ya no le va a hacer nada, ese plaguicida, digamos, claro, ese plaguicida, no va a poder ser controlado. Entonces siempre es bueno ir rotando también los plaguicidas para no generar esa resistencia. Ahora, con respecto a los rechazos de la producción, los límites máximos de residuos, en este caso más nos referimos a cultivos, por ejemplo, que están dirigidos a lo que es exportación. Cuando hablamos ya de cultivos de exportación, los mercados o países a donde se exportan estos productos, de hecho que son mercados más exigentes y de donde toman bastante importancia al tema de la presencia de residuos digamos, en el producto, ¿no? En lo que se va a exportar. Entonces, por ejemplo, ahí si nosotros no respetamos el periodo de carencia o no respetamos el número de aplicaciones que se recomiendan dentro de la etiqueta, esos límites máximos van a exceder esos residuos a los límites máximos, claro, los límites máximos de residuos, y por lo tanto va a haber rechazo de esos mercados a los productos. Además, daños al cultivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una aplicación excesiva, de repente decía una cantidad y nosotros lo duplicamos para asegurar, como normalmente dice el productor, muchas veces podemos ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Entonces vamos a dañar nuestro cultivo. A su vez también vamos a ocasionar la eliminación de los controladores naturales que encontramos por digamos, un mal uso de plaguicida. Asimismo lo mencionamos, hay riesgos al ambiente. ¿Qué se produce esos riesgos al ambiente? Lo vemos allí y lo vuelvo nuevamente a repetir, vamos a contaminar el medio ambiente, nos estamos refiriendo a los suelos, al agua y al aire también, ¿no? Todo eso conforme al medio ambiente. ¿Y cuáles pueden ser esas causas que generan esos riesgos al ambiente? Son las aplicaciones incorrectas, que ya lo he mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Un exceso de plaguicidas, un mal manejo de los envases también. Muchas veces nosotros vamos por las acequias y encontramos cantidad de envases que trae el agua. Eso también genera contaminación. Y también el desconocimiento de las condiciones de la zona. Y acá lo podemos ver en la parte baja, en el caso específicamente de las abejas, ¿no? Hay plaguicidas que van a afectar, digamos, o van a dañar a las abejas. Por lo tanto, tener mucho cuidado también, ¿no? Si hay un productor que va a hacer una aplicación, debería comunicar, en este caso al apicultor, al productor que se dedica a la producción de miel de abeja, que va a hacer aplicaciones para que no vea la manera de que no afecte pues a la salud. Riesgos a la salud. Entonces hemos visto también que existen riesgos a la salud de las personas, ¿no? En este caso, como lo hemos puesto ahí, al aplicador y su familia también, porque finalmente también se puede intoxicar la familia, no solamente el que lo aplica. ¿Y esto debido a qué? A intoxicaciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos aplicaciones de plaguicidas, muchas veces se pueden dar intoxicaciones agudas en el momento de la aplicación, ¿no? Cuando no he estado bien protegido, puedo intoxicarme. Ese es uno de los ejemplos. Puede causar daños severos, como vemos acá en el caso de este señor, ¿no? Es un productor argentino, ¿no? Como hemos visto ahí, si bien es cierto, le dieron pues todos sus equipos de protección, pero sin embargo no fue entrenado para manipular plaguicidas, y este señor, pues miren cómo se afectó su salud y finalmente murió. Entonces, es el tema con respecto a qué riesgos puede generar a la salud
en este caso, de un aplicador, ¿no? Llega hasta el extremo de causarle la muerte. Muchas veces, en el caso, por ejemplo, ya hablando ya de nuestro país, se ha dado casos de intoxicaciones. Por ejemplo, recuerdo yo uno que creo que fue en Ayacucho hace algunos años atrás, 2 años atrás o 3 años más o menos, donde estas intoxicaciones, que fue masiva porque se intoxicaron alrededor de 20 personas en un velorio, ¿no? Había habido un insecticida en el lugar donde habían preparado la comida para las personas que estaban acompañando en el velorio y se llegaron a intoxicar. Bueno, incluso hubo muertes en este caso. Hablando de acá muy cerca, en el caso, por ejemplo, en Moro, o más allá, ya no recuerdo el nombre del lugar, pero es más allá, ese también hubo un caso de intoxicación de plaguicidas. Entonces, no es que no se da, lo que pasa es de que falta un mejor manejo de la información. Cuando se dan esos casos de intoxicación, muchas veces no se reportan al centro médico, por ejemplo, más cercano al lugar, no se reportan, de repente lo tratan a nivel solamente de su casa y por lo tanto queda ahí. Pero no es que no existan intoxicaciones, sí hay intoxicaciones, sino que no hay una buena información cuando se dan estos casos. No solamente hay riesgos a la salud, en este caso del productor, o perdón, el aplicador, de la familia, sino también en el caso de los animales de campo también. Siempre hay un perrito, tenemos de repente ganado bovino, ganado vacuno, siempre hay, ¿no? Entonces, también a ellos les va a afectar el uso o el mal uso de los plaguicidas y puede causarles también intoxicaciones, daños severos y muertes también, al igual que un ser humano, ¿no? Los mamíferos somos muy parecidos, tenemos un sistema bastante parecido, por lo tanto también no es raro que vayan a afectar también a los animales. Y también riesgos a la salud cuando ya nos referimos a los consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos no van a manipular directamente los plaguicidas, pero cuando hay un uso inadecuado de plaguicidas, eh, puede haber residuos en los alimentos. Y nosotros como consumidores los vamos a consumir y que de hecho pues que en un primer momento de repente no vamos a tener o no vamos a sentir ningún efecto, pero en este caso va a generar enfermedades crónicas que se van a recién a evidenciar a través de los años. Entonces, estos son todos los riesgos a la salud, al ser humano, animales. En el caso también hablando de riesgos a la salud, ya hablando ya en un tema ya laboral, por ejemplo, el caso de SENASA, nosotros como personal del SENASA tenemos que estar visitando continuamente a los establecimientos de plaguicidas de uso agrícola, ¿no? Entonces, vamos y nosotros le llamamos inspecciones o fiscalizaciones y tenemos que también manipular estos productos, ¿no? Entonces, lo recomendable es también que para evitar estos riesgos a la salud, el personal vaya pues bien protegido también, ¿no? Con guantes, con mascarilla, con una gorra. Entonces, de esa manera también estamos protegiendo nuestra salud. Continuando también con los riesgos a la salud, acá ya de repente para que puedan ver ya gráficamente, cuando se hace pues estas aplicaciones, las principales vías para el ingreso de plaguicidas a través, pues como vemos acá, de la boca y de la nariz. Normalmente un productor, cuando hace sus aplicaciones, es bien raro ver a alguien que esté protegiéndose, ¿no? Tanto la nariz y la boca, lo hacen así nomás sin protección. Entonces, esa es la principal vía de ingreso de los plaguicidas. Eso van a llegar finalmente a nuestros pulmones. Pero también vemos acá al lado derecho de la diapositiva que, bueno, también no solamente a través de la nariz o la boca van a entrar los plaguicidas, sino también, como vemos acá, hay una serie de datos, por ejemplo, en la boca 5.4 es un dato, una tasa
de cuánto ingresa el plaguicida a nuestro cuerpo, por la boca también, como les mencionaba yo, la nariz 4.2, boca y nariz, a través de las manos también, ¿no? Mire la cabeza, incluso, incluso a nivel de los genitales también, ¿no? Entonces, incluso es mucho más que en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, que es piel, ¿no? Porque es una zona bastante delicada. Siguiendo con este mismo tema, acá podemos ver que 95% son pura piel, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Ese 5% está a nivel de las manos, es el porcentaje del área corporal. Por lo tanto, es importante que al momento de hacer las aplicaciones, ya sea de preparar los plaguicidas, el caldo del plaguicida, o cuando estamos viendo, por ejemplo, el caso de las, de la mochila, también a veces lo vemos con la mano y también nos estamos, digamos, tenemos contacto directo con el plaguicida y se absorbe, como vemos acá, un 60-80% de ese plaguicida se comienza a absorber a través de la mano. ¿Ya? Por eso es importante siempre estar protegidos. Ahora, hay una serie de síntomas que nosotros, o que el aplicador va a presentar cuando realiza las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, va a presentar síntomas como una vista nublada, puede presentar mareos en algunos casos, dolor de cabeza, luego vómitos también, ¿no? En caso de que de que haya intoxicación, dolor de estómago, sudoración, calambres, dificultades para respirar, ¿no? Entonces, son una serie de síntomas que se van a presentar cuando nosotros, cuando de repente estamos presentando una intoxicación al momento de hacer las aplicaciones, ¿no? Ansiedad, debilidad, dificultad para respirar, todos estos son síntomas que se pueden presentar, ¿eh? Y a veces se puede presentar algunos, no todos a la vez, algunos de ellos de repente, y muchas veces no le tomamos importancia, pensamos que es cualquier cosa menos por el plaguicida que puedo estar aplicando yo. Uno se toma en consideración estos síntomas. Y finalmente, lo que puede causar también estas intoxicaciones es la muerte. Ahora vamos a ver un tema que ya tiene que ver con el tema de registro de un plaguicida. Estamos hablando de un registro de un plaguicida cuando vimos en las diapositivas anteriores. En lo que es el plaguicida hay una parte donde dice registro, ¿no? El número de registro del plaguicida. Para que un plaguicida pueda ser comercializado, en este caso en nuestro país, no solamente lo ve el SENASA, sino también hay otras entidades que son pares, que en este caso, por ejemplo, dentro de lo que es el MINAGRI, porque SENASA es parte del MINAGRI, pero también existe la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, que ellos ya ven el tema del ambiente, las plaguicidas, medio ambiente, ¿no? Pero no solamente estas dos entes del MINAGRI, sino también que hay un tercero que ya está relacionado más a un tema de salud, ¿no? Que es el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental. Pues ellos también, finalmente los tres tienen que ver con el registro de un plaguicida. Cada uno tiene su propia competencia, ¿no? La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios ve el tema ambiental, el efecto del plaguicida con el medio ambiente. SENASA ve ya un tema más agronómico, para qué plagas, qué dosis, etcétera. Y DIGESA ya ve un tema ya más específico de qué es lo que puede producir ese plaguicida a la salud, ¿ya? Entonces son los tres entes que ven el tema de los plaguicidas. Ahora vamos a ver un tema sobre la etiqueta. Esta es la etiqueta, yo les mencionaba que esta etiqueta, todos los plaguicidas tienen una etiqueta, ¿ya?
Y si son pequeños, de repente de presentaciones más pequeñas, esta información va junto, este, mm, como si fuera una receta pegado al envase, ahí va la información. Cuando es un plaguicida de presentación de tamaño pequeño, ¿no? Entonces, pero todos finalmente tienen esta información en la etiqueta. Como les he mencionado hace un momentito, existen 3 entidades que ven el tema de plaguicidas: SENASA, DIGESA y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Entonces, en la etiqueta podemos ver, por ejemplo, lo que cada entidad recomienda con respecto a un plaguicida. En este caso se trata de un plaguicida 3, le hemos llamado, no hemos borrado el nombre comercial, y vemos acá que es un plaguicida. En este caso se trata de un plaguicida químico de uso agrícola, ¿no? Tiene una composición, yo les decía yo que hay un ingrediente activo y un aditivo. Acá podemos ver el lugar en la parte central de la etiqueta, el número de registro del plaguicida. Este es importante, ¿no? Este es lo que nosotros cuando vamos a los establecimientos verificamos que tenga este registro. ¿Por qué? Porque el SENASA cuando hace, para que salga, por ejemplo, este plaguicida 3 al mercado, los titulares del registro o los dueños por decir, de los plaguicidas, para que me puedan entender, antes de que salga al mercado, realizan ensayos de eficacia donde el SENASA verifica para qué plaga, para qué dosis, etcétera, ¿no? Eso lo hacen. Entonces, tiene que haber salido bien ese ensayo de eficacia para recién nosotros aprobar. Una vez que es aprobado ese plaguicida, recién se le da un número de registro, ¿ya? Entonces, no es que es así por así, no. Tiene un procedimiento para que pueda salir al mercado un plaguicida, que muchas veces este procedimiento dura hasta más de un año, ¿no? Para poder salir al mercado. Entonces, acá en esta etiqueta podemos ver el número de registro de SENASA, el titular del registro, quién lo formula y quién lo distribuye, porque a veces son diferentes, ¿no? Son diferentes empresas o puede ser la misma. También vemos acá en la etiqueta datos importantes como, por ejemplo, el número de lote, la fecha de formulación del plaguicida y la fecha de vencimiento. Esto es bastante importante. En este caso, está totalmente prohibido que en lugar de estar impreso, se haya pegado en etiqueta. No puede suceder eso. Todo viene impreso. Entonces, si en algún momento se presenta que le han pegado una etiquetita ahí, es porque algo está mal. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y son datos que debemos de nosotros, como productores, tener conocimiento y leerlo, porque son importantes. ¿Qué otros datos nos puede dar también esta etiqueta? Por ejemplo, en este caso nos dice que es no corrosivo, que es inflamable. Y si es inflamable, ¿qué quiere decir? Que es aditivo. Se puede tratar de algún solvente de petróleo, por eso es que sale inflamable. Es no explosivo. La banda amarilla me está indicando que es un plaguicida de uso agrícola, plaguicida químico de uso agrícola moderadamente peligroso, dañino, ¿no? Entonces, esa información es la información, digamos, básica que deberíamos nosotros como productores leer, conocer, observar. Pero además, si vemos acá, hay varias partes dentro de esta etiqueta. Si comenzáramos por el lado izquierdo, ¿no? En la parte que está con borde de color medio anaranjado, esta parte es lo que pone el DIGESA del estudio que hace de ese plaguicida, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos da precauciones de advertencia sobre su uso de aplicación, nos dice cómo se debe conservar el producto, ¿no? Ahí dicen envase original, bien tapado y etiquetado, cómo se debe de almacenar, qué tipo de ropa debe de utilizar durante el manipuleo y aplicación, dice ahí. ¿Qué no se debe de hacer? No se debe de comer, no se debe de beber ni fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación, ¿no? Porque hemos visto que algunos son inflamables. Después de usar el producto, recomienda cambios de la ropa, bañese con abundante agua y jabón, ¿no? No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo, ¿no? Eso no puede hacerse.
y realice la aplicación siguiendo la dirección de bien. Entonces, esas son recomendaciones, además de cómo de las precauciones de advertencia sobre el uso y aplicación del plaguicida, también nos da sobre los primeros auxilios, algunas recomendaciones, ¿no? Pero en general, lo que se recomienda, que en el caso de intoxicación, lo que se debe de hacer es inmediatamente llevarlo al centro de salud y sobre todo llevar la etiqueta o el envase del producto para que el médico pueda leer, saber de qué plaguicida se trata y pueda hacer un buen tratamiento en el caso de intoxicación. Entonces, ahí también aparecen teléfonos de emergencia, a donde el productor también puede comunicarse. Entonces, toda esa información lo presenta, pues, en este caso, el DIGESA, más dirigido al tema de salud. Esa es su competencia. Al lado, debajo de esto, en la parte baja, lo que está con borde verde, ya son recomendaciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, nada más referido al ambiente, a lo que es manejo y disposición de los desechos y envases vacíos, ¿no? A las medidas de protección y conservación del medio ambiente también. Entonces, ahí nos van a dar recomendaciones que no solamente está escrito, sino vamos a ver que también en la etiqueta, en la parte amarilla, al lado derecho, hay un borde que está de color verde. También son recomendaciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios sobre el plaguicida, ¿no? Entonces, también nos recomiendan ahí ya gráficamente. Igualmente, en el tema de DIGESA, también acá nos dan algunas recomendaciones en la parte de la banda amarilla. Ya son recomendaciones que están de manera gráfica. Y finalmente, al lado derecho de la etiqueta, ya son son las instrucciones o las recomendaciones que da el SENASA con respecto a este producto. En este caso, nos dice de qué se trata, si es un insecticida, si es un fungicida, lo dice ahí, cómo actúa, todas esas cosas, las características del plaguicida están allí, ¿ya? Además, en esta etiqueta nos dice para qué cultivo es ese plaguicida, ¿no? Está el nombre común de la plaga, el nombre científico de la plaga, también lo podemos encontrar allí. También la dosis del producto, en este caso, normalmente te ponen 2 dosis. Entonces, dependiendo de la severidad o del nivel de infestación, se puede elegir cualquiera de las 2 dosis. Cuál es el periodo de carencia, cuáles son los límites máximos de residuos. Toda esa información lo podemos encontrar aquí en etiqueta, ¿ya? La frecuencia y época de aplicación, cuándo es que se debe de aplicar, ¿no? Cuántas aplicaciones deben hacerse por campaña. Esas recomendaciones las vamos a encontrar ahí. ¿Cuándo yo puedo ingresar nuevamente al campo luego de haber aplicado, de haber hecho la aplicación? También está ahí, ¿no? La compatibilidad, si yo lo puedo mezclar o no con algún otro producto, ahí también lo menciona. Por eso es que se tiene que leer. La fitotoxicidad también. Y también hay un dato sobre, ya es un dato ya más de tipo legal, ¿no? Responsabilidad civil. Entonces, toda esa información la podemos encontrar ahí, no solamente del trabajo que hace DIGESA con respecto a este producto, sino también de las otras entidades que tienen que ver con él, en este caso con este plan. Entonces, es importante, vuelvo a reiterar, que el productor lea esta información, ¿no? Eh, si no es él, de repente es su hijo, que le pueda ver, explicar. Y si hay algo que no se entiende, de acuerdo a la norma, todos los establecimientos de plaguicidas deben de contar con un asesor técnico y ese asesor técnico es el que debe dar asistencia técnica o brindar recomendación al productor. Entonces, lo que uno debe de ir o saber es que esa es, digamos, la obligación del establecimiento de contar con un asesor técnico en horarios establecidos y que están para atender a los productores. Entonces, si hay algo que yo no comprendo dentro de la etiqueta, es la primera persona que me puede a mí explicar, aclarar algo que no estoy entendiendo. Entonces, hemos visto la parte de acá, la banda amarilla, ahora lo vamos a ver acá de manera
más grande para que puedan apreciarlo. En este caso son recomendaciones que da Salud y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, ¿no? En este caso, dan recomendaciones tanto para la preparación del caldo como para el momento de la aplicación. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a las indicaciones que están en este plaguicida, las recomendaciones que dan y que podemos observar allí es que el aplicador debe usar botas, debe usar guantes, debe usar una mascarilla. Ahora hay diferentes tipos de mascarillas también, dependiendo del tipo de plaguicida que nos vamos a referir, el uso de un mameluco. Y además también nos dice allí que se trata de un plaguicida sólido, granulado. ¿Ya? Entonces, esa información está dentro de la etiqueta y que debemos de tomarlo en cuenta. Y ahí está, ¿no? Ahí podemos ver en la parte baja, está la etiqueta en la banda de color, ahí es donde va a aparecer las indicaciones. Cuando ya se trata de la aplicación, también hay recomendaciones, ¿no? ¿Qué tipo de, en este caso de bomba de mochila voy a utilizar? También al momento de la aplicación, de hecho, que tiene que utilizarse pues las botas, los guantes. En este caso se están recomendando que se utilice incluso un protector facial y también un mameluco, ¿no? Si bien es cierto, un productor de repente no va a poder comprarse estos equipos de protección, sí puede adecuar su ropa. Él puede separar una ropa que va a ser solamente para el momento en que él tenga que realizar aplicaciones. De preferencia tiene que ser de algodón, de manga larga, igual los pantalones largos para cubrir la mayor parte de su cuerpo. Utilizar pues guantes, los demás tipos de protección para evitar intoxicación. Bueno, ahora vamos a ver el rol en el uso y manejo adecuado de los plaguicidas. En este caso estamos hablando del SENASA y del agricultor. En el caso del SENASA, SENASA tiene que ver mucho con digamos, los fabricantes o los formuladores. No cualquiera puede fabricar o formular un plaguicida. Tiene que tener también un registro en el SENASA. Tiene que cumplir ciertos requisitos para tener el registro del SENASA. Igual, si se van a importar plaguicidas, también hay ciertos requisitos que están establecidos en la norma y que estos plaguicidas van a tener que cumplir para ingresar a nuestro país. También SENASA ve el tema del almacenamiento de estos productos, de qué manera deben de almacenarse, qué condiciones o qué requisitos deben de cumplir estos almacenes donde se van a depositar estos plaguicidas. También tiene que ver con el tema de transporte y distribución de los plaguicidas, ¿no? Cómo es que se debe de transportar, luego cómo es que se tiene que distribuir, ¿no? También lo ve el SENASA. Y por supuesto, el tema de comercialización, ¿no? Esto ya, al tema a nivel de las direcciones ejecutivas, se ve más el tema ya de comercio, ¿no? Ahí nosotros vamos a fiscalizar, a realizar inspecciones a los plaguicidas que se comercializan para asegurar que esos plaguicidas sean de calidad. En el caso del agricultor, digamos, el rol que cumple como agricultor dentro del tema de plaguicidas es que debe de realizar una evaluación de la plaga para ver si es necesario o no realizar una aplicación de productos químicos, ¿no? Debe de conocer sobre el manejo de envases. Por ejemplo, eso es importante. Hay mucho desconocimiento de parte de nuestros productores, qué es lo que hacen, hacen sus aplicaciones y alegremente botan los frascos donde sea, ¿no? Nosotros encontramos en los campos, en las acequias, en diferentes lugares dentro del campo, podemos encontrar nosotros envases de plaguicidas tirados, ¿no? Ningún tipo digamos, de precauciones este, para evitar ciertos accidentes, ¿no? Entonces, es importante también que el productor conozca qué es lo que se debe hacer cómo se debe de manejar esos envases. Y acá no solamente el agricultor, sino también tiene que ver otras autoridades, como por ejemplo las municipalidades, que tienen que ver con el manejo de
tiene que conocer cómo aplicar, cómo preparar primero, cómo aplicar el plaguicida, ¿no? Y también el agricultor es importante que participe en estas capacitaciones para poder aprender cada vez más y poder manejar mejor los plaguicidas, ¿no? Entonces, tema de capacitación lo da normalmente el SENASA y el productor debe pues siempre participar en este tipo de capacitaciones para poder, este, digamos, cometer menos errores en el manejo de este tipo de. En el caso de la evaluación del productor, en este caso, se debe hacer una identificación temprana de la plaga, ¿no? Debe de siempre, lo que se recomienda es siempre trabajar preventivamente, ¿no? Para todo. Igual, para la identificación de la plaga es lo mejor hacer una identificación temprana cuando recién se está iniciando la infestación de la plaga para ver de repente antes del químico poder realizar otro tipo de controles, ¿no? La última alternativa debe ser el control químico. Se debe de hacer una identificación correcta de la plaga, ¿no? Les mencionaba yo que a veces el productor desconoce, no conoce bien a la plaga y a veces, muchas veces los confunde con los controladores biológicos. Entonces, es importante que el productor aprenda a identificar correctamente la plaga, ¿no? Identificación del estado de desarrollo de la plaga, también esto es importante. Tenemos que conocer el estado de la plaga, saber en qué momento se debe de realizar el control. De repente lo hacemos muy tarde, cuando ya la plaga está dentro del producto, ya de nada vale hacer una aplicación. Entonces es importante saber en qué momento, dentro de su estado, dentro de su ciclo de desarrollo de la plaga, debo yo hacer el control, ¿no? Conocimiento del comportamiento de la plaga también, ¿no? Y cada plaga es totalmente diferente. Hay algunas plagas incluso tienen mayor actividad durante la noche. Entonces es importante saber de qué plaga estamos hablando para poder realizar nosotros un conocimiento de la biología de la plaga y ahí finalmente tomar una decisión. Entonces esto está dentro de todo lo que es el tema de evaluación por parte del productor. Cuando vamos a adquirir un plaguicida, es importante identificar el establecimiento comercial. Entonces, lo que debemos hacer nosotros como productores es primeramente verificar si ese establecimiento está registrado o no está registrado en el SENASA. Porque cuando está registrado, nosotros obligatoriamente vamos a ese establecimiento periódicamente para ver cómo están los productos que están comercializando, sus fechas de vencimiento, si tiene registro o no tiene registro, y una serie de detalles que nosotros vemos ya dentro del establecimiento, cómo está, en qué condiciones está el envase. A veces resulta que cuando se transporta el plaguicida, a veces hay derrames. Bajo esas condiciones no se podría comercializar un plaguicida, ¿no? Entonces, todas esas cositas las vemos cuando nosotros hacemos inspección a los establecimientos comerciales de plaguicidas. Todos los que están registrados tienen un certificado que debe estar publicado de manera visible para el productor, para que sepa que tiene autorización de parte de SENASA. Consultar con el asesor del establecimiento. Eso yo les mencioné antes. Les decía que es obligación del establecimiento comercial contar con un asesor técnico. Y ahí es importante que el productor conozca esto, porque si bien está establecido dentro de nuestra norma, muchas veces no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque falta apoyo también de parte de los productores en exigir dónde está tu asesor. Ellos también tienen la obligación de tener colgado el horario de atención del asesor. En ese día, en esa hora que dice ahí, debería de estar el asesor. Entonces, para nosotros como SENASA sería una gran ayuda que el productor también exija eso al establecimiento, que es un derecho de parte del productor, exigir eso. Como les digo yo, muchas veces se desconoce esto, entonces muy poco podemos hacer nosotros como SENASA si no tenemos como aliado al productor.
Se debe de seleccionar el plaguicida a utilizar dependiendo de la plaga, ¿no? Tenemos de saber qué plaguicida voy a utilizar, va a depender de la plaga, de qué plaga estamos hablando, ¿no? Todas las cositas es importante entonces de saber ya al momento de ir a comprar. Verificar que el plaguicida cuente con registro, ¿no? ¿Cuáles son los plaguicidas que no tienen registro? Normalmente son productos, son plaguicidas que han entrado de contrabando. Hay muchos productos que ingresan principalmente del Ecuador. Estos productos, al no tener registro de SENASA Perú, nosotros no sabemos cómo actúa. Ha sido probado para Ecuador, para condiciones de Ecuador, no para condiciones de Perú. Por lo tanto, puede que no funcione. No solamente eso, puede tratarse también de productos adulterados, que hayan sido mezclados con otras cosas y que finalmente no cumplen la función de controlar una plaga. Por lo tanto, se recomienda que no deben de comprar plaguicidas que no tengan registro de SENASA Perú. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Muchas veces el productor se va al precio, porque lo vende más barato, entonces lo compra. Entonces, no deberían apoyar ese tipo de actividades. De preferencia, lo que se recomienda es comprar el plaguicida en el establecimiento, porque tenemos conocimiento que existen personas que van con motos a los campos y venden cualquier cosa al producto. Y le engañan. Le venden el mismo producto, el mismo ingrediente activo con diferentes nombres y que a veces no es ni para la plaga. Entonces se están engañando al productor. Es importante que el productor tenga conocimiento de todo esto. No se debe comercializar de esa manera en campo. No, sí, no es lo recomendable. No sabemos ni cómo lo llevan, cómo lo distribuyen. Muchas veces de repente le da el sol, quién sabe, mientras es transportado, malogra la efectividad del producto. Entonces, por lo tanto, hay que tomar estas cositas, esta información que le estoy dando yo como productores para que ustedes también apoyen a que se cumpla nuestro reglamento. El SENASA, necesitaríamos un batallón para estar pues detrás de todos los establecimientos. Entonces, un gran aliado para nosotros sería el productor. Importante también, no está acá, pero es importante que cuando compren un plaguicida, pidan su boleta. No por un tema de la SUNAT, sino por un tema de que si yo tengo problemas con ese plaguicida, lo he aplicado y me he dado cuenta que no me ha controlado, o de repente he visto que la consistencia es diferente, qué sé yo, veo algún problema con ese plaguicida, con la boleta, yo puedo acercarme a cualquier oficina del SENASA y reclamar y pedir que vayan a verificar qué es lo que está pasando con eso. Entonces nosotros con la boleta podemos acercarnos y comenzar o iniciar la fiscalización en ese establecimiento. Cuando no hay boleta, difícilmente nosotros podemos actuar. Porque de hecho que el comerciante se va a negar, pues, ¿no? Acá no lo ha comprado, no lo conozco al señor, etc. Entonces es importante el apoyo del productor en estos temas. ¿No? Entonces, lo que le mencionaba yo, bueno, son ya algunas fotos del personal de SENASA cuando realiza la fiscalización en los diferentes establecimientos comerciales de plaguicidas de uso agrícola. Tema de bueno, eso ya lo estamos volviendo a repetir. El método de la preparación de plaguicida, el productor debe leer la etiqueta, debe establecer un horario de aplicación, es importante. Generalmente se recomienda que sea a primeras horas de la mañana, ¿no? Para evitar el tema del sol, de los rayos solares o también del viento, entonces de preferencia debe aplicarse temprano. Usar el equipo de protección necesario de acuerdo a la recomendación del plaguicida. Cuando se prepara entonces el plaguicida, se debe verificar que el equipo de aplicación se encuentre operativo, limpio y en óptimas condiciones. Eso es importante, ¿no? Porque ahí puede haber pérdidas de plaguicidas, si es que está mal de repente la manguerita, qué sé yo. No solamente eso, sino que también nosotros nos vamos a poder de repente mojar con el plaguicida. Ya les he explicado ya cuál es el problema cuando hace contacto con nuestra piel. Identificar las pautas de su preparación, todo está en la etiqueta. Identificar el agua de dilución, con qué agua voy a preparar yo. Identificar la dosis correcta y exacta, ¿no? Está en la etiqueta, no es que voy a asegurar y le voy a echar el doble, eso no es correcto.
En caso de mezclas, el valor de incompatibilidades también está dentro de la etiqueta, con qué producto lo puedo mezclar, identificar, pero acá en el caso de mezclas, nosotros como SENASA no recomendamos hacer mezclas. ¿Por qué? Porque cuando se hacen estos ensayos de eficacia que yo les mencionaba, antes de que se registre el plaguicida, normalmente estos ensayos de eficacia se hacen solamente con el producto, nunca se mezcla con otro producto. Entonces, nosotros no podemos respaldar de que algún tipo de mezcla no vaya, pueda pues haber alguna incompatibilidad, ¿no? De repente no se puede mezclar, entonces por lo tanto, normalmente nosotros no recomendamos hacer mezcla. Identificar la necesidad de usar correctores y coadyuvantes, ¿no? En este caso, si tengo que corregir el pH del agua, eso es lo primero que tengo que hacer. Ya luego, le echo el plaguicida. En el caso de coadyuvantes, ¿no? Generalmente primero se echa el plaguicida y luego se echa el coadyuvante. El agua, el plaguicida y el coadyuvante. Entonces hay un orden también para poder preparar los plaguicidas. Bueno, también dentro de la etiqueta se recomienda bastante el tema del almacenamiento, ¿no? Lo que se recomienda es almacenarlo adecuadamente fuera del alcance de los niños. Si es posible, así de esa manera como lo vemos en el gráfico, sería excelente, ¿no? Bajo llave, porque muchas veces los niños no miden el peligro y pueden coger estos productos si no está dentro de un lugar seguro y pueden estar manipulando, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy peligroso, por eso se recomienda que sea incluso bajo. Ahora, vamos a hablar ya sobre cómo es que vamos a tratar un envase vacío. Eso va a depender si es que se trata de un frasco, ¿no? O de una bolsa de Play-Doh, ¿no? Va a depender. En el caso de bolsas, por ejemplo, para el manejo de envases vacíos, después de que se usa todo el contenido, este envase debe ser destruido y depositado en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Les mencioné en algún momento también que no solamente es un tema del productor, SENASA, del comerciante, no, va más allá. También están dentro de todo este tema, en el tema, por ejemplo, del manejo de envases vacíos, tiene mucho que ver las autoridades locales. Las autoridades locales, lo que se da o se establece en la norma es de que también deben de gestionar un lugar donde el productor pueda llevar sus envases vacíos. Esto en Ancash se viene dando en el caso de la provincia de Guarmey, por ejemplo, ¿no? Ahí trabajan en forma conjunta la municipalidad, en este caso provincial de Guarmey, la dirección regional agraria, por ejemplo, está trabajando conjuntamente con el SENASA y están, en este caso, bueno, ha habido apoyo, en este caso de Antamina, han establecido un lugar, hay un lugar donde van y dejan los productores sus envases vacíos. Eso es lo que se busca en algún momento, lo que se va a buscar en algún momento también con las autoridades locales del callejón. Ahora, no solamente queda a nivel de autoridades locales, sino que también dentro de lo que es el tema de plaguicidas, existen los titulares del registro, como yo les mencionaba, que son los dueños de estos plaguicidas y son los que traen, ellos son los que van a recoger luego estos envases y los van a llevar a otro lugar donde le van a hacer la disposición final de estos envases. ¿Por qué? Porque estos envases no se pueden quemar, no se recomienda quemarlo, porque muchos de ellos han visto, algunos son inflamables, entonces no podríamos quemarlo. Enterrarlos tampoco, no se recomienda. La mejor recomendación es esta que les estoy diciendo, ¿no? Lo mejor. Pero mientras que no haya estos lugares, el productor tiene que ver un lugar donde pueda ir almacenándolos y no botando. Pero de lo que se trata es de, digamos, destruir este envase, me refiero a destruir, de hacerle de repente un hueco también a la bolsa para que no vuelva a ser usado, para evitar cualquier tipo de accidentes. En el caso de un frasco, en el caso de frascos ya estamos hablando de otra cosa porque acá sí lo que se recomienda
es realizar el triple lavado. De repente algunos de los productores ya han escuchado esto del triple lavado. Se trata de, después de haber usado todo el contenido del plaguicida, se debe enjuagar por 3 veces este envase y vertir esta solución en la mezcla de la aplicación y luego se aplica, pues no en campo finalmente tiene que aplicarse en el campo, no se puede. ¿Qué vamos a hacer nosotros después con ese residuo de plaguicida? No lo podemos aplicar a cualquier lado, ¿no? Entonces la idea es que se termine aplicándolo también en campo, porque ese ha sido su fin, para eso fue creado. Y luego de eso, recién el productor tiene que hacerle un hueco, perforarlo, este envase o este frasco de plaguicida, para luego depositarlo a un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Porque hemos tomado conocimiento que existen algunas personas que incluso van a campo y se recogen estos envases de plaguicida. ¿Para qué? Para que lo vendan como plástico y luego nuevamente sean utilizados. Estos envases no pueden ser reutilizados, porque se trata de plaguicidas, como hemos dicho desde un inicio, todos los plaguicidas son peligrosos. Entonces, esa es la única manera en que debe de ser tratado. Acá estamos viendo cómo se realiza el triple lavado, ¿no? Es un envase vacío, ¿no? Se llena un cuarto del recipiente con agua, luego se comienza a sacudir, se agita fuertemente y se echa pues al tanque de la mezcla para que pueda ser aplicado al campo, a las plantas. Finalmente se destruye, se hace huecos al envase para que no pueda volverse a usar, no sea reutilizado. Y bueno, se deposita sus envases en centros de acopio autorizados. La mecánica del enjuague se hace hasta por 3 veces. Entonces, eso es lo que es el triple lavado, que se hace solamente con los frascos. No se puede hacer esto en el tema de las bolsas, ¿no? De los envases. Eso es lo que yo les mencionaba bueno, esto no es en Guarmey, es en otro lado, donde ya se viene trabajando conjuntamente con la municipalidad, en este caso es Campo Limpio y Senasa, ¿no? Y están ellos recogiendo sus envases, ahí lo vemos al costado, realizan el recojo de los envases y los llevan a estos lugares autorizados, estos centros de acopio. Finalmente, quienes recogen son los titulares de registros, que ellos conforman la organización que se llama Campo Limpio, y ellos se llevan todos estos envases para que puedan luego ser destruidos en hornos a altas temperaturas. Entonces, solamente se hace de esta manera la disposición final de un frasco de plaguicida, un frasco vacío. Nuevamente reiterando, en el caso de la aplicación del plaguicida es importante el usar el equipo necesario, y las recomendaciones de qué usar, lo encontramos acá en la etiqueta, ¿no? Nuevamente, en la aplicación antes de la aplicación se debe ver o asegurar cómo es que va a realizar la aplicación, coordinar el procedimiento. Se debe de ver en ese momento cuál es la dirección y la velocidad del viento, eso es importante, ¿no? Porque si hay mucho viento, definitivamente no se va a poder aplicar. Entonces, creo que todo esto ya con la experiencia, el productor sabe en qué momento debe aplicar y en qué momento. Antes también se debe determinar los riesgos al ambiente, y hemos visto igualmente que está en la etiqueta, en las recomendaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, está recomendando que no haya animales de sangre caliente, para peces tampoco, tema del agua e incluso también para abejas, ¿no? Riesgos al ambiente. Antes también se debe verificar que no se encuentren personas o animales en el entorno, deben de salir, de haber deriva puede afectar o llegar a estas personas o a los animales, pues por lo tanto no debería haber otras personas al momento de hacer las aplicaciones de los plaguicidas. Durante la aplicación, ¿no? Se reitera, se debe aplicar en dirección del viento, se debe dirigir la aplicación donde se ubica la plaga, ya sea en el asno, en el imbés, por ejemplo, de repente de la hoja,
respetar la banda de no aplicación. Ahí están las recomendaciones. Eso se tiene que siempre tomar en consideración. Y se debe de realizar la aplicación concentrándonos en la aplicación misma. No nos podemos estar distrayendo con otras cosas. Después de la aplicación es importante quitarse la ropa, bañarse inmediatamente, y lo vemos acá, ¿no? La parte baja, hay lo que está con círculo rojo, ahí la recomendación es bañarse inmediatamente. Entonces es importante eso. Después de la aplicación es importante lavar también la ropa de trabajo o la ropa con la que he hecho la aplicación de plaguicida o el fumigado. No se debe de mezclar con la ropa de la familia, ¿no? Debe de lavarse muy aparte. Y para concluir, hay unas conclusiones que vamos a ver ahora. Los plaguicidas tienen efecto y riesgo sobre lo que hemos visto: el campo, la persona, el aplicador, el consumidor, el ambiente. Hablemos siempre de uso y manejo adecuado de plaguicidas, ¿no? Ese es el mejor término de definición. Siempre cuando hablamos de plaguicidas nos vamos a referir a un uso y manejo adecuado de plaguicidas. ¿Cómo es que debe usarse? Toda aplicación debe ir previa evaluación de la plaga. Debemos leer completamente la etiqueta. La etiqueta ya la hemos visto, ¿no? Ya se ha explicado. Es importante conocer cada detalle de esta etiqueta, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones, las conclusiones a las cuales estamos llegando en esta presentación. Con esto estamos terminando. Espero haber sido clara con esta explicación que he tratado de darles de manera más sencilla. En todo caso, yo trabajo acá en la oficina de Huaraz. Cualquier consulta me pueden buscar en la oficina en Huaraz, o a través de mi correo electrónico del SENASA, que bueno, acá no lo he puesto, pero se los puedo dar, o a través pues de Rasul, y del Centro de Innovación y Asistencia Técnica Campo Verde. Creo que podemos también tener algún contacto de creer lo necesario. Agradecer nuevamente por la invitación al Centro de Innovación y Asistencia Técnica Campo Verde, por la invitación y por permitirme poder llegar a los productores, ¿no? Y crear conciencia sobre el uso y manejo adecuado de plaguicidas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Jacqueline Granados. En verdad, a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria y de quienes nos siguen en estos espacios académicos que venimos difundiendo a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, totalmente agradecidos con usted, más aún el momento en que nosotros vivimos, pues, de repente estas enfermedades que vienen atacando al ser humano. Y definitivamente, como usted dice, con el uso descontrolado de los plaguicidas, pues no generamos seguridad alimentaria. Entonces, ojalá se genere conciencia dentro de nuestros productores, nuestros profesionales, para seguir pues fortaleciendo no solamente el sector agrario, sino también la salud de nuestra población. Muchas gracias, ingeniera Jacqueline, una vez más. Gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.